buen día para todos. Me presento, mi nombre es David Esteban Montaño. Hoy les doy la bienvenida a una nueva entrega de Mundo Deportes. El día de hoy hablaremos de una problemática que afecta a miles de aficionados, jugadores y ciudadanos en Colombia, la violencia en el fútbol. Acompáñenos a explorar las causas y las posibles soluciones para erradicar la violencia de los estadios y recuperar la verdadera esencia de nuestro deporte. Comencemos. En Colombia, el mundo del espectáculo del fútbol es un tema que atrae la atención de las personas con el pasar de los años. La aparición de importantes figuras que lucen en los diferentes equipos de Colombia hace que este sea un deporte más seguido en el mundo. Es fundamental aclarar que la diferencia que existe entre un hincha y un barrista los lleva a ubicarse especialmente en lugares distintos del estadio. Es decir, un hincha no está obligado a cantar cuando asiste al estadio y simplemente puede asistir como espectador del juego. En cambio, el barrista tiene la obligación de cantar y acompañar de una forma activa y entusiasta al equipo. Del hincha no se espera que tenga estas prácticas de violencia, aunque con la identificación de su equipo puede llevarlo a ejercer estas prácticas violentas, ya sean físicas o verbales. Pero, ¿es solo responsabilidad del hincha? Lastimosamente, el fútbol se ha visto perjudicado por las diferentes manifestaciones de violencia por parte de personas que siguen a un equipo en específico y encuentran en los seguidores de los equipos visitantes una suerte de enemigo. Por otro lado, las barras bravas se constituyen a partir de compromisos y responsabilidades en donde prevalece la masculinidad y las rivalidades se manifiestan mediante la festividad y el aguante. Acá es importante resaltar las causas que ha llegado a producir la violencia entre los hinchas del fútbol colombiano. Por ejemplo, la falta de control y regulación dentro y fuera de los estadios, en donde podemos evidenciar la debilidad institucional y la falta de unas reglas que sean efectivas para lograr controlar estos actos de violencia, donde estas reglas se ven ausentes debido a la falta de organización por parte de las instituciones deportivas. Por ejemplo, es importante mencionar la reciente final de la Copa América entre Colombia versus Argentina, donde se presentaron actos de violencia horas antes de iniciar el partido. Según el periódico El Tiempo, se hablaba de una posible falta de logística y control de espacios y seguridad. Otra causa que logra fomentar la violencia en el fútbol colombiano es la agresión verbal hacia rivales, árbitros y jugadores, así como los ataques vehementes al director técnico y a los propios integrantes del equipo, en el cual el hincha se logra identificar. Esta conducta se llega a manifestar como una supuesta expresión emocional o una recriminación por el desempeño del equipo o los malos resultados obtenidos. Estas acciones, aunque normalizadas, se llegan a percibir como inherentes a la experiencia de ser espectador del fútbol. Sin embargo, la violencia verbal se consolida como una práctica aceptada y esperada, aunque varía en sus implicaciones y en el impacto de dichas expresiones. Según los datos entregados por la Fiscalía General, Medicina Legal y registros de medios de comunicación, han sido 151 los muertos en los últimos 12 años en hechos relacionados con hinchas y 42 de esos asesinatos, es decir, el 27.8% de los casos han sido hinchas de Nacional, con 33 asesinatos, y del Medellín, con únicamente 9 asesinatos. Esas cifras equivalen a un hincha muerto por mes en el año pasado del 2023. Esto refiriéndonos al 2023. A continuación, escucharemos cifras estremecedoras proporcionadas por la Universidad Antonio Nariño de Bogotá sobre la cantidad de hinchas involucrados en actos de violencia dentro de los estadios en Colombia.
Subsecretaria, ¿qué le parece si revisamos juntos algunas cifras de esas muertes violentas en los últimos años en los estadios? Vamos a saludar nuevamente a Juan Guillermo San Martín, que nos entrega estos números. Juan Guillermo, adelante. Susana, hay un informe muy sugerente con unas cifras que pues la verdad preocupan sobre el tema de la violencia en el fútbol en Colombia. Y al hacer una revisión historiográfica nos damos cuenta que la violencia en el fútbol en Colombia más o menos data de unos 50 años. Hay eventos muy particulares en donde hemos tenido unas cifras mucho más lamentables de las que hemos visto en las últimas semanas, pero vamos a hacer precisamente esa revisión del estudio que nos entrega la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Nos dice, según la clasificación de las muertes violentas en contextos de fútbol que ellos pudieron encontrar, cuando hablamos en contextos de fútbol no son necesariamente en estadios, sino en enfrentamientos entre hinchas. Por ejemplo, son muy recurrentes los enfrentamientos en carreteras o los enfrentamientos en las ciudades, en los alrededores de los estadios. Entre el 2008 y el 2024, en esos 16 años, esta Universidad Antonio Nariño registró 250 hinchas fallecidos, víctimas de violencia y enfrentamientos entre las diferentes barras o hinchas. Esto nos da un indicador que ya también lo mencionaba el representante. Un hincha de fútbol fallece en Colombia cada 20 días a causa de estos eventos deportivos. Veamos precisamente las fechas recientes o los hechos recientes donde hemos tenido víctimas fatales en eventos deportivos. Pues el más reciente es la final de la Copa América, además de estos hechos de violencia que ocurrieron en el Hard Rock Stadium en Miami. También en Colombia fue una noche de hecho muy violenta. Ese día, la noche de la Copa América, la final entre Colombia y Argentina, se registraron 4 homicidios en Colombia durante el evento de la final de la Copa América, y se recibieron en todo el país 5.000 llamadas al 123, todas estas llamadas por riñas solamente en un evento pues que para Colombia debía ser una fiesta, la final de la Copa América. En Medellín el hecho más reciente con víctimas fatales fue en el 2023, año anterior, en donde en un enfrentamiento entre hinchas del Atlético Nacional y Medellín, 2 personas fallecieron y 14 más resultaron heridas. Sin embargo, veamos hechos que han sido pues mucho más graves que se han registrado en nuestro país en contexto de fútbol. En Ibagué, en 1981, un partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. Ese día, en un enfrentamiento entre ambas hinchadas, hubo 19 muertos y 45 heridos. Otro de los hechos más graves, 1982. Ese día hubo 22 muertos y 100 hinchas heridos. Estos 100 hinchas heridos fueron en una avalancha y estuvieron involucrados los equipos de la capital del Valle, el América de Cali y el Deportivo Cali. Son algunas de las cifras de estos hechos de violencia en el fútbol en nuestro país. El fútbol colombiano, a pesar de ser un espejo que refleja la pasión y la identidad de millones de hinchas, enfrenta un desafío crítico con la violencia arraigada dentro y fuera de los estadios. La problemática no solo radica en la falta de control y regulación, sino también en una cultura que normaliza la agresión como parte de la rivalidad deportiva. Para transformar este panorama y revertir la dinámica destructiva, es fundamental que se adopten enfoques integrales que involucren a todas las partes interesadas y promuevan el respeto, la convivencia y la paz. Hoy en día, muchos jóvenes temen salir a la calle vistiendo camisetas de equipos como Nacional, Medellín, América, Junior, Cali, Millonarios, Santa Fe, Once Caldas, Tolima, entre otros. Pero también son muchos los padres que, por precaución, les aconsejan evitarlo, temiendo que esta simple prenda de vestir pueda poner en riesgo sus vidas. En conclusión, la responsabilidad recae no solo en las autoridades, sino también en cada uno de nosotros como aficionados, para asegurar que el fútbol sea un espectáculo que contribuya a la cohesión social y no a la división. Es un llamado a todos los actores del fútbol colombiano a trabajar juntos por un entorno más seguro y respetuoso, donde la pasión se exprese sin recurrir a la violencia.